Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con María Corina Machado. Yo soy María José Salcedo y soy coordinadora del Proyecto México. Yo me encuentro en Ciudad de México y bueno, María Corina, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Eres una mujer increíble que debería de ser un ejemplo de lucha de la libertad para todos en América Latina y en el mundo. Para los que no conocen a María Corina, ella es fundadora y coordinadora nacional de Vente Venezuela, cofundadora de la Asociación Civil Súmate. Ella es líder opositora en Venezuela y ha trabajado inalcanzablemente por la democracia, las libertades civiles, así como las causas sociales. En 2010, ella fue electa diputada a la Asamblea Nacional con el 85% de los votos, convirtiéndose en la miembro de parlamento más votada ese año, hasta que el régimen la expulsó en 2014 luego de recibir ataques físicos y verbales. Entonces, como verán, pues María Corina es un gran ejemplo de lucha. Qué mejor cerrar un foro sobre desinformación contigo, con tu expertise en el tema. Y bueno, entremos de lleno en esta entrevista, es un honor. La primera pregunta sería, hemos visto que las crisis de la magnitud de pandemias como esta han llevado a gobiernos, como por ejemplo en el caso de Hungría, a tomar el control del gobierno completamente, eliminando libertades individuales. ¿Qué está pasando en Venezuela? Y bueno, ¿tienes algún pronóstico para los países de América Latina? Bueno, en primer lugar quiero darte a ti las gracias, María José, a la Fundación Friedrich Naumann y a todas sus oficinas en México, Centroamérica, los países andinos y La Plata, por el trabajo increíble que realizan día a día promoviendo las ideas de libertad y conectándonos a aquellos ciudadanos del mundo que compartimos una visión liberal que permite desarrollar al individuo todo su talento, todo su potencial y lograr sociedades justas que vivan en paz, con prosperidad. El caso venezolano, para mí, amerita ser estudiado con detenimiento porque prevé o, digamos, adelanta todas estas cosas que hoy vemos ocurriendo en distintos países del mundo. Y es donde, y cómo en particular ante fenómenos emergentes, como representa la pandemia del coronavirus, estos sistemas totalitarios aprovechan para afianzar sus mecanismos de control. Estamos hablando todo en esta sesión, en este evento que ustedes han organizado sobre el tema de la libertad de expresión, sobre la verdad, sobre el efecto que tienen los fake news para las sociedades libres y cómo estos regímenes lo utilizan. Y obviamente, en el caso venezolano, yo diría los últimos 20 años, pero en particular en los últimos meses y en estos días bajo pandemia, todas estas prácticas de dominación se han exacerbado y se aplican fundamentalmente en tres planos: en el plano de la información, en el plano de la población y en el plano de la economía. Y el objetivo es eso, ir reduciendo las libertades de los individuos e ir dándole mayor control sobre nuestra vida a estos regímenes totalitarios. La primera víctima de un sistema totalitario es la verdad. Y su primera herramienta para someter es el silencio. De allí tan importante que estemos hablando justo en estos momentos sobre lo que representan estas prácticas de la mentira, de los fake news y del poder del Estado para aprovechar estos momentos para controlarnos más. Totalmente, María Corina. Y bueno, quisiera, primero enviarte los comentarios de la audiencia. Muchos saludos desde Honduras, Centroamérica, Buenos Aires, Venezuela, México. Muchos saludos de todo el continente de América Latina. Quiero recordarle a la audiencia que si tienen ustedes también preguntas hacia María Corina, las pueden hacer en la sección que dice Ask a Question o hacer una pregunta y yo se las estaré haciendo llegar a María Corina. Tenemos la siguiente pregunta, es esta, María Corina. En este foro hemos aprendido desde qué son las fake news, que siempre han existido, que no es algo nada nuevo. También hemos pasado por aprender técnicas para identificar las noticias falsas, así también como los discursos de odio. Y también hemos aprendido qué son los bots, qué son los trolls. Y bueno, también hemos tenido debates sobre salud y economía, ¿no? Entonces, como tú bien dices, hemos estado aprendiendo todo el día de hoy acerca de esa defensa por la verdad. Y estamos cerrando este foro contigo para descubrir, quisiera yo preguntarte, ¿cuál dirías tú que sería esa vacuna contra la desinformación en tu experiencia en Venezuela?
Mira, lo primero es la responsabilidad, es decir, asumir que fundamentalmente depende de cada uno de nosotros. Mira, los venezolanos vivimos en estos 20 años un país que era muy abierto en términos de medios de comunicación y de plataformas modernas, competitivas, a pasar al silencio total. Mira, yo tengo una cifra nada más aquí para que veamos. Venezuela ocupa el lugar 148 de 180 países en libertad de prensa. Estamos en el lugar 148. En los 21 años del régimen chavista se han cerrado más de 600 medios de comunicación. Ni hablar la cantidad de periodistas que han sido apresados, golpeados, heridos y muertos. Desde el 2013 hasta aquí son 2.265 eventos violatorios de la libertad de expresión, y lo que ha ocurrido desde el 16 de marzo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, han 57 hechos que afectan la libertad de expresión y 22 periodistas presos. O sea, esto es algo que en Venezuela, desgraciadamente, ya no nos llama la atención, no, en el sentido de que no es sorprendente, no es noticia. Meter a un periodista preso ya ni siquiera es noticia. Me explico de lo recurrente y grave que esto se ha convertido. Afortunadamente, debo decir, las redes sociales han permitido que el ciudadano busque esos mecanismos para informarse e identifique las fuentes, bien sean medios, periodistas o líderes de distintos sectores que me generan confianza como referentes. Pero lo primero que hay que hacer, y lo hemos hablado muchas veces, es que validar cualquier información, porque una de las cosas que los sistemas totalitarios buscan es, obviamente, manipular, engañar, pero afectarnos en el plano fundamental de nuestra lucha, que es la perspectiva, digamos, moral, espiritual. Entonces, en el momento que te van abrumando con noticias falsas, algunas evidentes, o sea, tan evidentes, sí, unas cosas como que cuando habían los cortes de luz, Maduro decía que había sido una iguana, el culpable era una iguana, o que tú tienes una Delcy Rodríguez que en la mitad de una crisis humanitaria salió al mundo diciendo que Venezuela tenía comida para regalarle a 3 países más. O sea, son cosas que te sacuden, que te indignan, pero que te van sumergiendo en una especie de estupor. Y ese es el gran problema con estos sistemas totalitarios, que tienen todo un sistema de propaganda, claro, que en el caso venezolano además viene heredado de los cubanos. Hemos visto varios de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de todo lo que es bots y trolls, que bueno, también es difícil de comprobar. Sin embargo, tomas aquí un tema que también es crucial en México, como uno de los países más violentos para periodistas en el mundo, ¿no? Y cómo justo cada vez que hablan de alguna muerte de periodista, como tú dices, aquí ya ni siquiera es noticia, ¿no? Es una cifra más. Entonces, es algo que hemos perdido, ese toque humano, al menos en México, por las altas cifras de violencia, ¿no? También quisiera tocar más el tema de México, porque yo soy de México, de cómo aquí, cuando llegó López Obrador al gobierno, pues muchos decían que íbamos a terminar como Venezuela, ¿no? Entonces, alrededor de México, Venezuela se ha vuelto como un meme de, no, nos vamos a volver como Venezuela, y entre risa y risa, como somos los mexicanos. Pero quiero preguntarte a ti, ¿cómo ves, por ejemplo, tu pronóstico para países como México, que se enfrentan a líderes, por ejemplo, como López Obrador de momento? Y bueno, con esto yo termino mis preguntas y voy a dar paso a las preguntas de la audiencia. Bueno, te voy a hablar desde nuestra experiencia. Claro. Hace 21 años nosotros decíamos, Venezuela no es Cuba, y jamás nos va a ocurrir. Nos sentíamos orgullosos de tener una de las democracias más estables del hemisferio. Crecimos en democracia y sentimos que eso era para siempre, con sus defectos, pero que jamás perderíamos la posibilidad de siquiera hablar libremente sin que ello implique arriesgar tu vida. Venezuela es el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Era imposible que en Venezuela se viera la pobreza. Hoy en día tenemos casi una cuarta parte de nuestra población regada alrededor del mundo que ha tenido que huir para salvar su vida. Entonces, al final, hay que verse en las experiencias del mundo que están allí. El socialismo, el estatismo, el populismo inevitablemente lleva a la corrupción, a la violencia y a la pobreza. Y cuando decimos eso no nos va a pasar, nos puede pasar a todos. Y aquí hay además una red tremendamente interconectada
de fuerzas de muchísimas partes del mundo que llegaron a Cuba, que están instaladas en Cuba, que han tomado control de Venezuela y que desde aquí han ido, digamos, llevando sus tentáculos a todo este hemisferio y también a países de otros continentes. Por lo tanto, a los mexicanos, a todos los latinoamericanos y realmente a los ciudadanos de Occidente, hay que verse lo que nos ha pasado en Venezuela y asumir que esta es una lucha, digamos, transcontinental, como un proyecto hemisférico y que por lo tanto tenemos que defendernos juntos. Y es que también es muy difícil, ¿no, María Corina? Porque seguramente tú lo has vivido como líder de oposición, esa polarización que se vive en una sociedad. En el momento que también lo vimos en la desinformación, ¿no? Cuando alguien a favor de un candidato promueve ciertas noticias y hay alguien que está en contra, entonces se cierran esos espacios, ya no hay diálogo, se están como eliminando a ciertos periodistas que promueven esa parte de diálogo, entonces va mucho de la mano con ese tema de la polarización social, que es básica del liberalismo, que vemos que culpan a los liberales de todos los males, cuando en realidad el liberalismo lo que busca es que haya una sociedad plural, es que haya diálogo, es que no haya partidos mayoritarios, sino que todos estén representados, ¿no? Ese es el objetivo de una democracia liberal. Entonces, creo que es difícil, es muy triste lo que me dices, ¿no? Como mexicana, pero espero que sirva mucho para todos, que lo tomen en serio y que no es un juego. Entonces, quiero ahora pasar a las preguntas de la audiencia. Tenemos aquí una de Miguel Márquez. Él dice, María Corina, tú además de sufrir la censura que el régimen impone, ay, espérenme, es que votan por las preguntas y las pierdo. Dame un segundo. Aquí está. Tú, además de sufrir la censura que el régimen impone a todos los venezolanos, los medios de comunicación como Venevisión y Televen también te han censurado. Sin embargo, sigues estando en todos los sondeos entre las principales líderes de Venezuela. ¿Qué has hecho? ¿Cómo será la comunicación en una Venezuela libre? Mire, el país cambió. Este país cambió. Y sobre todo en la forma de relacionarse los ciudadanos con la política, con la dirigencia política y con la forma de construirse sus propias opiniones. Una Venezuela en la cual, hay que decirlo, incluso antes de Chávez había medios de comunicación que ponían y quitaban ministros, gobernadores, hasta presidentes. Paradójicamente, la censura brutal y la asfixia a los medios ha hecho que los ciudadanos, como les decía antes, asumamos que es nuestro deber informarnos. Entonces vamos y buscamos la información. Y eso hace, para mí, que le da una enorme fortaleza a la Venezuela que viene. Nosotros vamos a desalojar este entramado criminal, que además no es solamente, digamos, lo que se reconoce como chavismo. Se ha ido construyendo todo un status quo donde hay actores que están haciendo mucha plata y no se visten de rojo como el chavismo. Y están en los medios de comunicación, en el sector financiero, en las empresas privadas, en las universidades, en la academia y obviamente en la política. Pero el país también ha aprendido a desenmascararlos. Entonces sí, nos han bloqueado completamente de todos los medios de comunicación del país, porque bueno, salvo un grupo reducido de medios y periodistas muy valientes, el control es total por la censura y la autocensura y por el dinero. Pero yo creo que ha ido emergiendo una fuerza en la gente donde dice, no, a mí ya no me engañan más, no me imponen más ideas o personas, yo quiero escoger yo lo que mi país quiere, el destino que quiero para mi país. Y eso es una oportunidad que se nos abre extraordinaria para nuevas propuestas de desarrollo del país. Venezuela nunca ha conocido sino socialismo, nunca hemos tenido una propuesta de desarrollo liberal. Y esa es nuestra aspiración. Yo estoy segura, convencida, porque conozco a Venezuela, que nuestra sociedad está ávida y va a abrazar la posibilidad de construir un país donde tú tengas una sociedad rica, fuerte, robusta y un Estado limitado al servicio de la sociedad. Justo, María Corina, hay una pregunta de Carla Correa. Carla, te saludamos con muchísimo gusto. Yo sé que has estado viéndonos durante todo el día y bueno, justo ella está hablando de algo que tú comentas ahora y dice, ¿hay esperanza en Venezuela o el pueblo tiene miedo y está cansado, que no tiene más fuerza para el cambio? Es justo lo que estás comentando en estos momentos. Carla, mucha gente se pregunta eso y dice, además, ¿cómo hemos aguantado tanto? Porque ha sido brutal el ataque.
Ahora yo te garantizo, porque conozco a Venezuela, que el espíritu de lucha, la determinación de salir adelante está vivo, vivo y creciente. Sí, estamos sufriendo enormemente. Es indescriptible lo que está viviendo el país en esta hora. Imagínense el mundo entero sufriendo por el coronavirus, pero a los venezolanos el coronavirus es un mal menor, es un riesgo pequeño al lado de morirte de hambre o tener que cocinar a leña o que subir agua, un pote de agua, no sé cuántos pisos en cualquier urbanización de nuestro país, no haya gasolina y no te puedes movilizar. Los productores están viendo cómo sus cosechas se pudren mientras el país necesita su comida. Es una cosa brutal. Y aún así, tú ves el espíritu de lucha. Hoy les cuento algo que pasó hoy, en Chaguaramas, en el estado Guárico, uno de los estados más devastados del país, un estado llanero. Bueno, durante toda una semana la población estaba viendo cómo, aunque los productores no tienen gasolina y les dan 5 litros por semana, después de que haces 10 o 20 horas de cola a un ciudadano, pues llegan los camiones o las camionetas de los funcionarios del régimen o los militares y les dan lo que nosotros llamamos las pimpinas, que son 20 litros, 30 litros, prácticamente, o sea, pasando por encima de toda la fila. Pues el pueblo se organizó, levantaron firmas, enfrentaron al alcalde usurpador, se fueron encima de los militares a exigir, a pesar de que quienes han hecho esto en el resto del país han sido reprimidos en las últimas horas. Es decir, ahí está la fuerza. La lucha por la libertad jamás la van a aplacar. Lo que hay es desde luego desconfianza, porque la sociedad venezolana se ha sentido reiteradamente engañada y en eso tienen toda la razón. Los ciudadanos tenemos la razón. Eso te iba a decir justo, María Corina, que además de todo lo que los venezolanos han pasado, pues también está el caso de todos los migrantes, ¿no? Que han tenido que salir del país, que se tienen que enfrentar a situaciones terribles de aceptación en países cercanos, en Colombia, en Perú, hasta en México, ¿no? Entonces, creo que la situación también se vive en toda Latinoamérica. El coronavirus, a veces muchos no lo toman en serio porque la población ya conoce riesgos mayores, como es el morir de hambre, ¿no? Como es el tener que salir a trabajar todos los días porque la gente vive al día y porque se necesita mantener a una familia, ¿no? Se necesita que los hijos vayan a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, te quiero preguntar, ahora tengo una pregunta de Guillermo. Guillermo también nos ha visto durante todo el foro. Gracias, Guillermo. Dice, ¿usted cree que la censura en Venezuela se dio de forma progresiva en el tiempo o de manera inmediata y rápida? ¿Cree que países como España o Argentina pueden ir hacia algo similar considerando la postura de los partidos políticos que manejan el poder en ambos países ahora? No tengo duda que ese riesgo existe para España, para Argentina y para todo el hemisferio. No tengo duda. Y por eso nosotros hemos elevado nuestra voz y presentado la experiencia venezolana, porque en primer lugar, la permanencia de este régimen criminal, porque déjame insistir en un punto aquí, Carla, aprovechando lo que me pregunta Guillermo. En Venezuela no hay una dictadura, esto no es una dictadura, esto es otra cosa, esto es un estado criminal donde han convergido todas las redes del crimen internacional, el crimen organizado internacional y del terrorismo internacional. Y obviamente aliados con fachadas digamos, de orden político, como ha sido el Foro de Sao Paulo o ahora más recientemente el Grupo de Puebla, pero que tienen vínculos entre todos ellos. Se financian, se dan tecnología, contribuyen a crear matrices de opinión y narrativas mundiales. Es impresionante. Cada cosa que pasa en Argentina hoy en día la replica en España o en México o en Nicaragua. Es decir, allí están, digamos, complementándose y defendiéndose y obviamente con vínculos con redes criminales como la guerrilla, los carteles de la droga, los grupos terroristas islámicos, etcétera, que están operando en Venezuela. Entonces, la amenaza está allí. En el caso venezolano, la censura fue bastante rápido, pero debo decir con mucho dolor que tan dañina como la censura ha sido la autocensura, porque el régimen ha demostrado con hechos y actos ejemplarizantes, como fue el cierre de Radio Caracas Televisión, el canal de mayor trayectoria, mayor alcance en el país, y lo cerraron. Fueron capaces de hacer eso. Entonces, claro, los medios pequeños o regionales o los periodistas decían, bueno, si eso le pasa a Radio Caracas, ¿qué me va a pasar a mí? Y entonces empezó un silencio generalizado
que obviamente contribuyó a afianzar el régimen. Ahora, eso se está revirtiendo en el país, debo decirlo, por muchos periodistas jóvenes y experimentados que con las redes sociales han empezado a montar sus páginas, sus portales, y eso ha ido creando la verdadera y genuina resistencia a uno de los pilares fundamentales que sostiene esta tiranía, que es el sistema de propaganda y de silencio. Claro, totalmente. Creo que es una excelente respuesta, Guillermo. Espero que haya sido respondida. Yo creo que sí. Quiero ahora hacerte una pregunta de Silvia Mercado. Ella dice, María Corina, ¿qué ha faltado por hacer por Venezuela como región? ¿Qué podríamos hacer hoy por la sociedad civil venezolana vulnerable en situación de la pandemia? ¿Dónde está Silvia? ¿No te dice? Silvia nos está... ¿dónde está ahora? Ella está en México. Ella es mexicana. Mira, no, Silvia. ella es de Bolivia, pero vive en México. De hecho, ella es coordinadora de la Red Liberal para América Latina, trabaja también para la Fundación y nos está escuchando. Claro, yo sé. Claro, un placer saludarte. Bueno, yo creo que como boliviana entiendes muy bien lo que nosotros estamos viviendo. Durante muchos años los venezolanos nos sentimos muy solos. Sí teníamos el apoyo de muchos ciudadanos y sobre todo de las redes liberales, siempre han estado muy presentes, pero los gobiernos, medios de comunicación, parlamento nos daban la espalda. Por las razones múltiples razones, pero entre otras cosas, porque la petrochequera chavista daba para todo. Y había mucha gente en distintas instancias beneficiándose de la progresiva destrucción de nuestro país. Hoy en día, afortunadamente, hay claridad de que un régimen criminal como el venezolano, un régimen forajido y un Estado fallido, no es contenible dentro de las fronteras. Y mira lo que está pasando en Colombia. O veamos lo que pasó el año pasado, que las protestas infiltradas por el chavismo y por toda la pseudo-revolución llegó hasta Chile. Y mucha gente todavía hoy quiere negarlo. Claramente estaba allí la huella, la mano y el dinero de los criminales que están en el poder en Venezuela. Es decir, ellos no se detienen, a menos que nosotros logramos desarticularlo completamente. Entonces, como latinoamericanos creo que tenemos que hacer muchísimo más. Lo que nos preocupa es que con la crisis del coronavirus, bueno, los distintos países han ido como viéndose hacia adentro, cómo resuelven su problema, y obviamente estos tiempos lo aprovechan las tiranías, la nicaragüense y obviamente la venezolana, para avanzar en sus mecanismos de control y de perseguir y reprimir mucha gente. Cada día que pasa en Venezuela, miles de ciudadanos, miles de niños, de jóvenes, cruzan un umbral de un daño irreparable por el daño de la desnutrición, por la falta de atención médica, por las muertes, que por enfermedades de todo tipo que estaban erradicadas en el país, que están muriendo muchísimo más venezolanos de los que podrían morir por cualquier pandemia. De hecho, aquí hay una pregunta de Jesús Enco. Él pregunta, ¿cómo liberar a Venezuela si ha sido carcomido por el populismo? ¿En cuánto tiempo cree que se puede aplicar políticas liberales sin caer en el mercantilismo? Esto también es una pregunta válida, creo que para el resto de países donde intentamos mover una agenda liberal y es difícil cuando tenemos que estar promoviendo educación política, ¿no? Totalmente, pero es que yo creo que a los liberales nos ha pasado algo durante muchos años. Somos muy buenos debatiendo, haciendo diagnóstico, trayendo las cifras, porque además los hechos nos dan la razón. Veamos cuáles son los países que han logrado mejorar la calidad de vida, la calidad institucional, la responsabilidad incluso en el cuidado ambiental, y cuáles son los países que tienen fracaso tras fracaso, su única eficiencia generando pobres. Sin embargo, a veces los liberales nos quedamos en la discusión entre nosotros y nuestros proyectos de toma del poder no tienen digamos, el dinamismo y la atención que ameritarían. Es decir, para realmente transformar a México, no basta discutir las ideas que funcionan o denunciar el fracaso del socialismo. Hay que llegar al poder y hacer las cosas distinto. Y es lo mismo que ocurre en Venezuela. Hoy, yo quiero decirles que siento que nunca en nuestra historia, en 200 años de historia republicana, ha habido un momento más propicio para que las ideas liberales tengan el respaldo, la acogida de toda la sociedad y se hagan realidad a través de un proyecto que tiene como fin llegar al poder, pero para servir, para transformar el país y para reducir el poder, porque eso es lo paradójico de los liberales. Queremos llegar al poder para limitar el poder,
y hacer que el poder realmente lo tenga el individuo, el ciudadano. La gente en Venezuela hoy, tú le dices socialismo y es como si le estuvieras diciendo una grosería. Le hablas de los programas de repartir comida gratuita, lo que aquí se llaman las cajas CLAP, y la gente se siente ofendida. A mí, y sobre todo lo veo mucho en los jóvenes y en las mujeres trabajadoras que te dicen, yo quiero salir al mercado y comprar lo que me da la gana, cuando me da la gana, de la marca que me da la gana, ganado por mí, con mi trabajo bien habido, decente, quiero superarme, hablar de riqueza. ¿Tú puedes creer que Chávez llegó a decir que ser rico es malo? Y la gente se callaba. Y decía, es que Chávez quiere a los pobres. Y digo, sí, los quiere bien pobres, bien pobres. Era la manera de mantener una sociedad sometida. Hoy no. Yo voy con la gente y digo, yo quiero un país de gente rica, pero rica de verdad, rica sobre la base de tu trabajo, de tu formación, del mérito, donde se premie el esfuerzo. Entonces, creo que nunca como hoy Venezuela está abierta a estas ideas, que una vez que desmantelemos el Estado criminal, porque el problema en Venezuela hoy en día no es solo el populismo. El populismo fue la fachada con la que llegaron. Hoy en día estamos frente a un totalitarismo criminal, esto es otra cosa. Pero al desmantelar el Estado criminal, vamos a tener el gran desafío de que las fuerzas de izquierda que controlaron el país previamente y que dieron pie a que Chávez llegara, van a querer volver a tomar el poder. Y ahí es donde va a estar la gran oportunidad o digamos la gran encrucijada histórica que los venezolanos vamos a tomar. Y yo soy absolutamente optimista y tengo enorme confianza que será un camino de reconstrucción institucional con las ideas liberales. No te estoy oyendo. No, se me fue el audio, a ver. No te, ahora sí, ya. Ahora sí. Perdón, yo bloqueé mi micrófono. Que lo que te estaba comentando es que, en efecto, hemos visto y hasta estudiado cómo los liberales siempre vamos directo a la razón. Como tú dices, nos encanta discutir, hablar, estamos en estos foros, pero hay algo en lo que los populistas nos ganan, ¿no? Y esto yo también lo he estudiado con liberales de otros países, y es en crear momentos de magia, en llegar con el votante y generar empatía, en que él se encuentre contigo como persona, ¿no? Y eso es algo que a los liberales nos falta, porque existen muchos conceptos difíciles, o sea, ¿qué es eso de la mano invisible, el neoliberalismo, esto, lo otro? En el momento en que tú puedes crear magia con una persona que siente lo mismo que tú, es de ahí de cuando el liberal puede reencontrarse. Bueno, eso es lo que yo considero. Bueno, yo quiero decir algo allí. Yo creo que al final, para mí, todo el populismo y el socialismo se ha basado en mitos y en mentiras. Entonces, no hay nada más sexy que la verdad. Sí, y hay que decirlo. Y hay que decirlo además sin complejos, sino con orgullo. Sí. Orgullo por el trabajo, por la generación de riqueza, por la solidaridad. Mira, no hay nada más propicio a las fuerzas y los mecanismos solidarios que los mercados. No es mentira. El socialismo quiere igualar para abajo, jalar a todo el mundo, limitar tu potencialidad. Todo lo contrario, con las ideas liberales tú permites que la persona vuele, crezca, se desarrolle, despliegue su talento. Y no hay nada más emocionante y contagioso que la posibilidad de hacerlo tú mismo. Es justo también lo que te quería decir, que muchas veces las personas creen que hablamos de riqueza en cuanto a fondos económicos, ¿no? Y sí es un aspecto, sin embargo, como tú mencionas, pues también está esa riqueza humana, esa riqueza en educación, en capacidades, en empoderarse como mujeres, ¿no? Por ejemplo, creo que es un tema muy... En la dignidad. Exacto, o sea, es un tema muy interesante. Por ejemplo, Elena Toledo de Honduras nos comenta, hay que humanizar el liberalismo. Quiero terminar esta entrevista, María Corina, con una pregunta que dice, ¿de qué modo consideras se debería presentar y dar pelea por las ideas de la libertad? ¿Por qué razón Estados Unidos no presenta un plan alternativo para que los dictadores de turno no caigan? Esto pregunta Horacio Villanueva. Bueno, hay dos vertientes en la pregunta de Horacio. Con relación a la acción internacional, han sido muchos años, Horacio, tratando de persuadir a los gobiernos del hemisferio que lo que estaba pasando en Venezuela era un problema para ellos mismos, porque es un problema de seguridad
hemisférica, un problema de seguridad nacional. Cuando tú tienes mezclado en un mismo territorio, un país que se lo están repartiendo, una Venezuela que está siendo somalizada por la presencia de grupos criminales de toda índole del mundo entero, creer que eso no va a llegar a los demás países, contagiarlos, afectarlos, a este momento ya no es ingenuidad, es corresponsabilidad. Entonces, es un momento en el que hay que actuar, entender que como criminales que son, así hay que tratarlos. Y yo sí estoy viendo acciones muy importantes por parte de actores muy relevantes, de fuerzas genuinas, comprometidas con las democracias liberales de este hemisferio, finalmente actuando. Tienes el caso, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos y Luis Almagro, que ha sido un adalid de esta lucha. Tienes obviamente el caso de Colombia, de Brasil, de Paraguay, de Chile, de Perú, países del mismo Ecuador, todos los que se han incorporado al grupo de Lima, y por supuesto los Estados Unidos, Canadá, los Estados Unidos, que han entendido lo que aquí existe y que hay que actuar y que hay que construir una fuerza superior a la fuerza que amarra y mantiene a estos criminales al poder. Hay que, lo que yo he llamado una genuina amenaza real, severa e inminente, y socavar los tres pilares que hoy sostienen al régimen narcoterrorista de Maduro. El sistema de represión, el sistema de propaganda, sobre lo que hemos estado hablando, y el sistema del financiamiento criminal. Sobre esos tres pilares hay que actuar. Es mucho más lo que puede hacer la comunidad internacional y es muchísimo lo que podemos hacer tanto de nosotros y de ustedes al estar afuera y no tener las restricciones para comunicarse que tenemos hoy en día los venezolanos. La verdad, decir la verdad. Este régimen miente con todo, pero ya la gente aquí no le cree. Y tenemos que asegurarnos que estas fuerzas de la opinión pública internacional presionan también para que los gobiernos relevantes, importantes del hemisferio, terminen de avanzar en la única ruta que va a liberar al país y a la región. Claro. Muchísimas gracias, María Corina. La verdad es que esta entrevista ha sido maravillosa. Tenemos todavía varias preguntas, pero se nos acaba el tiempo. Solamente me gustaría decirle a la audiencia que tenemos una encuesta abajo donde dice polls, si la pueden contestar antes de que este evento termine. También vimos que durante el evento se han preguntado cómo pueden colaborar con la fundación, si hay programas de jóvenes. La fundación está en todo el mundo, está presente en América Latina, como les comentamos al principio, tiene oficina regional en Ciudad de México, una oficina en Tegucigalpa, Honduras, una en Lima, de países andinos, y una en Buenos Aires, en Argentina. Para saber más sobre cómo pueden colaborar, acérquense a las redes sociales de la fundación que esté más cerca de su país. Por ejemplo, en países andinos, pues lleva la región de Venezuela, en este caso, la oficina está en Lima, pero coordina también todos los proyectos en Venezuela, por ejemplo. Bueno, María Corina, pues quisiera solamente, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede encontrar? Bueno, miren, ustedes no se imaginan lo que esto significa para nosotros. Nos estamos organizando los venezolanos y aquellos latinoamericanos que quieran ser parte de esta lucha por la liberación de nuestro país. Nuestro partido 20 tiene su cuenta en Twitter, @20venezuela, y también 20venezuela.org en nuestra página web. Ahí hay de todo. Mira, hoy en día, María José, estamos en más de 80 ciudades alrededor del mundo. Tenemos una diáspora extraordinaria. Y esta es una fuerza y un talento que estamos organizando no solo para acelerar la salida del régimen, sino lo que va a ser la reconstrucción de un país. Y yo estoy segura que Venezuela va a ser considerada el milagro latinoamericano. Y no solo por las fuerzas divinas que espero que nos acompañen y nos bendigan, pero sobre todo por el trabajo, el talento, el conocimiento y el amor por la libertad de nuestro pueblo y por la solidaridad de nuestros hermanos latinoamericanos. Gracias a la Fundación Naumann. Es increíble el trabajo que están haciendo. Nos sentimos orgullosísimos de poder trabajar con ustedes en Venezuela, formando jóvenes y formando a los futuros líderes, servidores públicos de nuestro país en estas ideas de libertad. Cuídate mucho y gracias a todos. Muchas gracias, María Corina, ya. Aquellos que quieran saber de mí y de las actividades de 20 también me pueden seguir por allí. Los quiero mucho. Gracias. Pues vamos a cerrar entonces este foro. Como les comentaba, pues esta fue una iniciativa de la Fundación Naumann para hablar sobre desinformación. Si quieren conocer más, sigan las redes. Yo les agradezco muchísimo por habernos seguido durante todo el día y esperamos vernos muy pronto. Muchísimas gracias y hasta luego.